Saludos, hoy voy a presentarles del libro Antología de Cuentos Mexicanos 2 de María del Carmen Millán, el cuento del autor Heraclio Cepeda, titulado No seas hombre, sargento, extraído de su libro de cuentos Benzulul. Esto fue entrando la nochecita. Serían por ahí de las 6 de la tarde, porque ya los anates se dejaban caer como puñados de frijol sobre el zacatal. Yo tenía como 2 días de no dormir, esperando que en cualquier momento el viento cambiara de camino y se llevara el ánima de mi tata, que ya se andaba queriendo morir desde 2 semanas antes. No se sabe qué es lo que tenía. El doctor nomás meneaba la cabeza de un lado para el otro, igualito que un gavilán cuando anda buscándole el ruido a los conejos. Nomás eso hacía. Digo, y no declaraba qué es lo que le había caído al tata, quebrándole el cuerpo con aquellos calenturones como de terciana. Que si era esto, que si era aquello, y no sé cuántos decires más. La verdad es que desde que le echó la primera revisada, yo me quedé con la seguridad de que aquel doctor nomás andaba dándole vueltas al bramadero sin saber en dónde meter el ñudo. El tata era hombre macizo, cuerudo como decimos, pero de pronto, cuando vino a ver, se le empezaron a poner los ojos turbios, aguantaba la boca, y ya no se pudo levantar del catre. Ansina empezó la cosa, después pujaba y echaba maldiciones porque se quería parar para meter el hombro en las tareas, pero ya las fuerzas no le daban cabalidad. Yo me entraba un pálpito por los dedos cada vez que entraba al cuarto y le pasaba las manos por aquella cara que parecía piedra de rescoldo por lo caliente. Y él nomás me quedaba viendo y buscaba la manera de reírse conmigo, y yo también le contestaba de la misma intención, pero por dentro sentía que me quebraba el chaco y me cundía por todo el cuerpo una retumbadera de hipos que parecía que ya merito me iba a poner a chillar. Solo por no darle un disgusto al viejo fue que no se me pusieron de cristal los ojos con la lloradera. Pero apenitas salía del cuarto, me iba pa'l corral, y allá me hacía guaje hasta que me pasaba el sentimiento. Yo, desde que cayó enfermo, sabía que ya se le había apelado la fortaleza, y que no era más que una cañita seca de milpa. Supe que el tata no tenía pa' cuándo sanar. Y lo más seguro es que ya no volviera a caminar más nunca. En la noche me jalaba los pelos y me mordía la boca pa' no pegar de gritos, porque yo sabía que no quedaba otra cosa sino irle a buscar un lugarcito para enterrarlo, porque era seguro que se me moría. Palabra que sentía un miedo como el que dan las cuevas de Cerro Hueco cuando uno las mira de chamaco. Esa misma calazón que da la soledad y la negrura era la que me tenía golpeado en aquellos días de la gravedad del viejo. De la misma formalidad que si él me estuviera contando cosas de enantes. Yo veía un montón de sucedidos que me pasaban por la cara, y eran cosas que habíamos visto juntos el viejo y yo. Ansina eran todas las noches. De la cruz a la firma del sueño yo no podía ni cabecear viendo aquellos recuerdos que se me metían por todos lados como avisándome que ya eran los últimos momentos que pasábamos juntos. Algunos de estos recuerdos me hacían chillar de tristeza y hasta puede que también de alegría, y estos eran los que se me encajaban en el corazón. Pero otros me rechinaban los dientes de coraje y se me acomodaban en los camotes. Otros se me clavaban debajo y yo me sonreía de contento, porque es que me habían acordado de alguna mujer. Pero otros de plano me hacían carcajear y que se me metían por los sobacos, porque yo sentía que me cosquillaban de al tiro. Así me pasaban aquellas noches, pensando y repensando recuerdos que me salían de quién sabe dónde. Y yo los jugueteaba, y luego los volvía a zurdir en la oscuridad, para volverlos a sacar al rato, como si fueran uno de esos bueyes que nomás se la pasan eructando la comida para volverla a masticar. Y en medio de todas esas revolcaderas en el catre, lo que más me calaba era que en toda la vida no había sabido gozar de la cercanía del tata. Nomás muy de vez en cuando me le acercaba, pero casi siempre me la pasaba viéndolo de lejecitos como si fuera un conocido. La verdad es que él y yo habíamos vivido en una vecindad nomás, pero no muy platicamos de cosas de verdad, y en todo por mi culpa. Primero fue porque a las horas de juntarse yo prefería pelarme al monte a buscar animalitos para matar. Luego me tenía que esconder de sus ojos para echarme el pinche cigarrito. Y más en después, porque prefería cambalachar sus pláticas por las bebederas con los amigos o por seguirle el paso a alguna hembra. Ansina siempre. Por cualquier babosada, yo me le pelaba al viejo y casi no lo había oído hablar de todo lo que él sabía. Solo muy de cuando en cuando, en los campamentos, cuando a fuerzas tenía que estar con él, es que me hablaba de todo lo que tenía guardado para contármelo a mí. De lo que sabía, de lo que había visto o de lo que le había tocado hacer. Y yo me ponía más contento que una ceiba llena de pericos de oírle todas aquellas cosas,
y cuando regresábamos para la casa yo les presumía a los compañeros de lo que había aprendido, y me hacía el compromiso de ya no separarme del viejo para seguir oyéndolo. Pero a los pocos días ya andabas por ahí haciéndome el amalditado, buscando mis cosas lejos de su autoridad. Total y cuenta que ahora que el viejo se me anda muriendo, yo sentía un coraje de todos los diablos contra mí solito, por no haber oído sus palabras que tanta falta me hacían ahora. Me daba cuenta que no había aprendido nada del viejo, que solo de afueras lo conocía, pero de su carne no había agarrado nada por mi culpa. Uno no sabe qué tal es la tierra hasta que la vende. Me acuerdo cuando se murió mi nana. El viejo estaba como si le hubieran metido un balazo. Hablaba nomás por hablar, para que no le dijeran que era llorón, pero en su soledad el pobre se había quedado con uno de esos palos se había quedado como uno de esos palos huecos que las hormigas le han robado toda la interioridad. Yo era encina de chamaquito, pero también estaba que no podía decir nada de la pena que me andaba pegando, y quién sabe por qué, pero la tristeza del tata era lo que más me dejaba rompida el alma. Y yo, pispilinito, como estaba, me hice la obligación de cuidar al viejo, de ya no dejarlo solo, de que siempre me sintiera cerca del ruido de sus espuelas. Pero apenas acabábamos de rezarle su novena a mi nana, ya cuanto hay que me había olvidado del pensamiento, y ya andaba otra vez trotando con toda la chamacada buscando nidos de pajaritos, y el viejo solo en su soledad. Y ahora que el viejo se anda muriendo, me crecía la carga de conciencia, y también me maldecía por no haber sabido acompañarlo. Pero ya pa' qué. Eso es lo que pensaba. Ahora, ya pa' qué. Ansina fueron pasando los días. Cada vez me convencía más de que el viejo no tenía remedio. La enfermedad se lo estaba chupando. Ya no era ni su sombra lo que ahora se revolcaba bajo las chamarras del catre. Que me maldigan los santos si hice pecado. Pero ya casi quería que se me muriera, porque a las claras veía que estaba sufriendo más de la cuenta. Él, que siempre había sido un muchacho por su fortaleza, debe de haber estado con el desconsuelo pudriéndole la agonía de ver que ya no le quedaban esperanzas. Al menos eso era lo que yo me figuraba. El tata se iba quedando con el puro pellejo untado sobre el esqueleto, y yo nomás lo veía, y la tristeza me cundía de plano. Un día amaneció sin calentura, y yo me empecé a alegrar y a pensar que a lo mejor se salvaba. Pero cuando el doctor llegó me dijo que eso era lo peor, que cuando la quemazón se le acababa es que ya la vida se dio por vencida, y ya no quiere seguir pataleando. Y ansina fue realmente. Ese día cayó un gran aguacero que duró desde que tempraneó la mañana hasta que se contó el ganadito. Toda la jornada fue un solo lloviznar, y macizo, como aquellos aguaceros que ya no se ven seguido. A mí eso me tenía encabritado porque mi nana se murió en día de llovizna, y ella decía que la nana grande también se había pelado en medio de un temporal. Son esas señas que no fallan. Como decía al principio, serían las 6 de la tarde cuando el doctor salió con una cara larga como un tecomate, y todo pálido. «¿Quién sabe si hice mal?», me dijo. Pero su papá me preguntó que si tenía remedio, y yo lo vi tan macho y tan seguro que no lo quise engañar, y le hice ver que estaba grave, y que se iba a morir. Así se lo dije. Yo sentí como si me hubieran metido un palo ardiendo. Pegué un reparo y de un salto me paré del banquito en que estaba sentado, y me quedé parado frente al doctor. Estaba con el coraje rebolsándome la boca. Hubiera querido agarrar el machete y darle por la madre allí mismo. Tenía piquetes en los ojos como si me hubieran untado chile. Pero luego me puse a pensar que tal vez eso era lo mejor, era lo más mejor. Al tata siempre le habían gustado las cosas derechas y a lo macho. Recordé que una vez me había dicho que lo bueno aquí en el campo es saber cuando uno se va a morir, que en el campo la muerte no es más que un sucedido que a fuerzas tiene que llegar, y casi siempre es hasta una salida para los problemas. Pero pensé todo esto, y porque el doctor, pa' que es más que la verdad, me quedó viendo muy machito, fue que me empecé a apaciguar, y con la cabeza le di a entender que lo que había hecho estaba bien. Luego me volteé y me quedé viendo la pared, hasta que oí clarito los cascos del caballo del doctor pasando por las lajas de la tranca. Entonces respiré,
hasta donde pude, y me fui pa'l cuarto del Tata. Me urgía verlo porque el pobre debe estar queriendo consuelo. Antecito de la puerta, en todavía me detuve. Me quedé buscando la manera de hablarle, de que se olvidara de lo que le habían dicho, de que supiera que allí estaba su hijo para darle la mano en los momentos alrevesados, y sobre todo, me quedé parado para coger valor, porque sentía que de las piernas me subían olitas de calosfríos y el Tata notaba que yo ya mero soltaba la lloradera, se iba a poner enojado. Eso me quedé haciendo cuando oí que me llamaba. Ya sin pensarlo me eché el paso y me metí en su cuarto. Si viera usted qué galán que está lloviendo, le dije. Este año vamos a tener un buen tiempo para trabajar. Tenés que aprovecharlo. El gasto va a ser fuerte. Así que ponte a pensar qué es lo que vas a hacer para ir pagando las deudas que salgan. Yo me hice guaje y me puse a ver por la ventanita como si no hubiera entendido lo que me había querido decir. Frente a la ventana pasó despacio el caballo del viejo y ya no más por hablar le dije: si usted viera qué hermoso anda su caballo. Con esos dillitas de descanso se ha puesto como una bestia de general por lo gordo. Le va a dar alegría cuando usted lo vuelva a montar. Caballo acostumbrado a buena rienda, solo a esa mano se encariña. El viejo se empezó a sonreír, pero luego de golpe cortó el gusto y me dijo: ese animal véndelo a una persona que sea muy de a caballo, y que se lo lleven pa' pronto, pa' que no le caiga sangre en su corazón de la tristeza de no encontrarme. Pa, ¿qué dice eso? Pues tal vez tú no estés avisado, pero yo me voy a morir dentro de poco, ya me lo dijo el doctor. No piense eso, Tata. Entonces él me hizo una seña con la mano diciéndome que me callara. Ahora tú vas a ser el que se quede al frente de todo. Procura ser como son los hombres, siempre listo para cualquier eventualidad y a resolver como se debe ser. No te eches para atrás en nada de lo que sepas que tienes razón, y también reconócela cuando no la tengas. Yo sentí que un chibola me subía y me bajaba por la garganta, pero el viejo me obligaba a ponerme obrecito nomás con demostrarme su serenidad. El doctor me dijo que tal vez no paso la noche. ¿Lo sabías? Con una seña de la cabeza le dije que sí, y él me quedó viendo como esperando que yo le dijera más cosas. Desde la semana pasada lo supe que usted se iba a morir, y desde entonces he estado preparando todo lo necesario. Clarito vi de cómo al Tata se le alegraron los ojos, y yo entendí que era el gusto de verme controlado. Luego me puso la mano sobre la frente y yo la sentí fría, como si la muerte ya le anduviera buscando la embocadura. Procura que todo quede en orden. Y luego me acercó más la cabeza jalándome con su mano, y que no hayan gritos ni nada en el velorio. Si falta dinero, pídele prestado a mi compadre José. Él te dará lo que haga falta para el entierro. No es que tenga obligación, pero hemos sido muy amigos. Desde hace como 7 días me dijo que todos los gastos corrían por su cuenta. Mi Tata sonrió y movió la cabeza. Esos son amigos, dijo, que no fallan ni se esconden cuando uno los precisa. Y luego, como si no quisiera que le fuera a ir a ningún pensamiento de los que se le venían: oye, ahí me buscas un lugarcito que no esté tan peor para que me entierren. Yo sentí que me puñaban los riñones, pero hice la fuerza y ni siquiera moví la cara. Me lo quedé viendo y le di a entender que de eso ni tuviera cuidado. Después ya no pude aguantarme y le dije: caray, viejo, ¿cómo puede usted estar tan macho hablando de estas cosas sin que siquiera le tiemble la voz? El Tata se sonrió. Cuando uno está viejo ya no hay miedo de nada. Anda tranquilo porque ya se hizo de todo, y todo lo gozó y lo sufrió. Yo estoy contento de todo lo que vi y de lo que arranqué y lo que sembré. Cuando te muras, ahí lo vas a ver. También estarás igual. Pues quién sabe, a yo se me arruga el cuero nomás de pensarlo. ¿No tenés por qué? La muerte no mata, lo que mata es la suerte. Y siendo ansina, pues pa' qué alegrar. Lo que sí, acordate siempre. Nunca debes sentirte solo. Donde quiera que yo voy, en donde quiera que estés, yo voy a andar contigo. Y cuando te muras, yo voy a estar esperándote al ladito para mostrarte el camino. Así, con esa serenidad, con lo que le estoy contando, me lo dijo. Hazte pues, que más de lo macho, porque yo,
con todo y ya pasaron sus añitos, todavía siento una urgencia en el gañote cuando platico de estas cosas. Me quedaba mirando como si se quisiera aprender de memoria mi cara para no olvidarme del otro mundo y poder reconocerme cuando me viniera a enseñar el camino de los muertos de ley. Y yo sentí que sus ojos me picoteaban la cara. Después me estuvo platicando sus recuerdos. De lo que yo nunca había querido oírle me estuvo platicando. Y era como si de plano fuéramos cuates, más bien que padre y cría. Me contó de cuando anduvo con la carabina repartiendo muerte en la bola, y de las ciudades que vio, de sus amigos, de sus enemigos, de sus risas y sus miedos, hasta de sus mujeres y de algunos hermanos que a lo mejor me dejó rondando por las rancherías. A las claras se veía que no quería llevarse ningún recuerdo para el entierro, y yo lo recibía como si fuera lluvia de abril, porque a lo macho nunca he aprendido más cosas que esa noche. ¿Cómo sabías cosas, el viejo? Yo sentía que estaba recuperando todo el camino chueco que había caminado, que en esos últimos decires el tata me abonaba la boca con sus cosas, que me dejaba de golpe todo lo que yo debía ir cargando poquito a poquito, pero me sentía tranquilo, porque ahora sí lo sentía a él cerquita del corazón como si estuviera dentro de la camisa. Acordate, cuando te muras yo voy a estar esperando, no tengas miedo. Hay dos cosas a las que no tiene caso sacarles la vuelta: nacer y morirse. De una y otra forma que te caigan es lo mismo. Lo que sí, hay que ponerse listo para hacer lo que se debe en la vida para poder morir tranquilo. Y yo quedaba viendo. Otra cosa que debes recordar es que es mejor que te maten por lo que sabes que es la verdad que vivir gediendo a mentira. Así estuvo hablando toda la noche, y yo pegado a la orilla de su catre. A cada palabra que sacaba a las claras se veía que se iba quedando más acabado. Yo veía que se me estaba pelando. Y me daba un rechinamiento de huesos el solo pensar que no lo podía echar una manita pa' nada. Cuando cantó el gallo me dijo: agárrame fuerte la mano. Y yo se la apreté, y él se fue poniendo más pálido. Movía la boca sin parar, y cualquiera hubiera pensado que estaba rezando. Pero yo, que lo conocía bien, sabía que nomás repasaba recuerdos para no olvidarse de nada. De repente los chuchos empezaron a latir muy feo, como si tuvieran miedo o como si estuvieran llorando, y yo sentí que el tato me aflojaba la mano. Le besé la frente igual que cuando se iba para cualquier viaje y le cerré los ojos. Luego le prendí unas velas y me fui a arreglar lo necesario y a llamar a los amigos. Ansina fue como se murió mi tata. Ansina me enseñó a morir. Ansina fue lo que me dijo. Ansina fue que me dijo lo que se debe hacer. Ansina fue que me prometió que siempre iba a andar a mi lado, esperando a que me muriera para vigilar que todo fuera como es la obligación, para que constatara que hijo de tigre, tigrillo. Por eso es que usted no debe espantarse de que yo esté tan tranquilo. A cada palada de tierra que saco es una carga menos que tengo. Cuando acabe de abrir la tumba, ya todo va a estar arreglado. Pero yo voy a andar entero porque es como hay que portarse, como es la obligación. Porque sé que en estas llanadas lo mejor es no patalear cuando nos llega la hora. Porque sé que el tata tenía razón cuando me dijo que la muerte no viene a ser más que un caballo matierro al que algún día tenemos que montar. Por eso es que estoy tranquilo, señor. Y usted, sargento, también debe de estar igual. Hoy le toca tirar a usted, mañana le tocará recibir. Bueno, yo ya acabé de hacer la tumba. Nomás le recomiendo que me entierren hasta el fondo. Usted dice, sargento, ¿en dónde me pongo para que me fusile? Fin.